Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 219, día 3 de epistemología. Bien, entonces vamos a hablar de los representantes o filósofos principales del empirismo. Todos casi. Bueno, no todos casi los filósofos, sino vamos a hablar de casi todos. De todos los filósofos que son empiristas o que hablaron del empirismo. Recuerden que estamos en epistemología. Bien, tenemos como primer empirista moderno no a Aristóteles, sino a John Locke, que es el fundador del empirismo moderno propiamente dicho. Entonces él tiene un libro, El ensayo sobre el entendimiento humano, que es diferente a Investigaciones sobre el entendimiento humano de David Hume, que se publicó en 1689, hace más de 300 años. Claro, muy interesante. Y tiene una famosa frase para representar la tabula rasa, ¿no? La tabula rasa en Locke es aquello que no conocemos, es una pizarra en blanco donde el bebé nace con esta pizarra en blanco y cuando va creciendo se va llenando esta pizarra. En ese sentido la frase original es: la mente es, al comienzo, como una hoja en blanco sin ninguna idea. Todo conocimiento proviene de la experiencia. Entonces Locke sostiene que el conocimiento no es innato, sino que surge únicamente a partir de la experiencia, y esta afirmación lo posiciona radicalmente en contra de los racionalistas como Descartes o Leibniz, quienes sostenían que existían ideas innatas como las de Dios, la moral o las matemáticas. Bien, entonces, ¿cómo critica entonces las ideas innatas, ¿no? En su ensayo refuta que existan conocimientos innatos en la mente humana y argumenta que no hay principios universales aceptados por todos los seres humanos desde el nacimiento. No hay. Y si existieran ideas innatas, los niños o personas no educadas también las poseerían, lo cual para Locke no ocurre. Entonces las ideas surgen únicamente cuando la mente comienza a tener percepciones del mundo. Y en su libro, en el capítulo 1, su segundo libro, el del mismo ensayo, menciona que supongamos que la mente sea, como decimos, un papel en blanco, vacío de caracteres, sin ninguna idea. ¿De dónde proviene el vasto conjunto de experiencia? ¿De dónde proviene el vasto conjunto que la experiencia le proporciona? Evidentemente piensa que la realidad es exterior al ser humano, y en este sentido entramos al tema de las fuentes del conocimiento según Locke, ¿no? Porque Locke distingue entre dos fuentes de experiencia: la sensación y la reflexión. La sensación es la que informa todo el mundo exterior a través de los sentidos, ¿no? Tiene esta información que proviene del mundo exterior a través de los sentidos. Ejemplos, tenemos el color, el sonido, la forma, temperatura, los sabores. Y la reflexión es la observación interna de la mente sobre sus propios procesos: pensar, dudar, creer, querer. Y estas dos son las únicas fuentes de conocimiento, y la experiencia externa, o sea, la sensación, y la experiencia interna de la reflexión son lo que constituye las fuentes del conocimiento. Y entonces, ¿cómo hacemos entonces que esta reflexión, que es una experiencia interna, se
manifieste en conexión con una experiencia externa, ¿no? Cuando existe una observación interna de la mente sobre sus propios procesos, ocurre esta reflexión, ¿no? Pero eso ya constituye un conocimiento, ¿no? Un conocimiento de uno mismo, que es el mismo que utilizamos para conocer el mundo sensible. Y entonces divide ideas simples e ideas complejas. Los tipos de idea. Las ideas simples son los bosques básicos, donde cada árbol constituye el conocimiento y proviene directamente de la experiencia y no pueden ser descompuestos. Por ejemplo, el color rojo, o si no, el calor, el movimiento, son simples. Entonces las ideas complejas más bien son una combinación que hace la mente a partir de ideas simples. Por ejemplo, caballo, un árbol, blanco, otro, más cuerno, otro, crea un unicornio, por así mencionar. Y esto muestra que la mente no es pasiva, sino que tiene una capacidad activa de la combinación, comparación, abstracción de ideas, pero esas ideas deben venir primero de la experiencia. Bien, entonces también tenemos con Luke, que define el conocimiento como la percepción de la conexión, acuerdo o desacuerdo o repugnancia entre nuestras ideas, como mencionamos antes, ¿no? Con Luke, en el anterior episodio mencionamos que Luke veía que el conocimiento era la percepción de esta conexión, y entonces clasifica entre tres tipos de conocimiento. El primero es el intuitivo, que es la percepción inmediata, saber que yo existo. La segunda es la demostrativa, requiere razonamiento, ¿no? Pruebas matemáticas. Y la tercera es sensitivo, conocer el mundo exterior a partir de los sentidos. Y en este sentido lo que aplica su epistemología también a la política y a la ética. Y si no hay ideas innatas, tampoco hay autoridades innatas, ¿no? Ni reyes divinos, ni verdades absolutas. Entonces, todo lo que era innato, dado, ya no es ahora, ¿no? Y el conocimiento moral y político debe derivarse racionalmente de la experiencia común y del contrato social, ¿no? Y esto influye en su teoría del gobierno limitado y el derecho a la propiedad que inspira al liberalismo moderno. ¿Qué podemos hablar de Luke? Bueno, tú es el fundador de este empirismo británico y que continúa este legado Berkeley después de David Hume, y anticipan el constructivismo kantiano, ¿no? Que es una postura más empirista. Su idea de mente como tabula rasa influye mucho en psicología, pedagogía y las teorías del aprendizaje, y su crítica a las ideas innatas fue crucial para el desarrollo del pensamiento ilustrado. Ahora vamos a entrar a George Berkeley. Berkeley era un sacerdote y es muy interesante la historia de Berkeley porque tiene un tratado sobre principios del conocimiento humano que básicamente niega la existencia de materia sin percepción, ¿no? Ser es ser percibido. Esta frase es de ser es ser percibido. Entonces niega la existencia de materia sin que haya una percepción, ¿no? Se necesita. Y en este sentido, Berkeley parte del empirismo de Luke, especialmente de la idea de que todo conocimiento proviene de la experiencia sensible,
pero da un giro radical. Si todo lo que conocemos lo conocemos por medio de ideas sensibles, entonces no hay forma de afirmar la existencia de una materia que no sea percibida. Por tanto, la idea de materia como algo que existe independiente de la mente es innecesaria y sin sentido. Entonces la existencia de una cosa consiste en ser percibida, pues no podemos separarla de la percepción que de ella tenemos, ¿no? Y en este sentido critica la materia porque Berkeley rechaza la idea de que existe una sustancia material detrás de las percepciones. Lo que llamamos cosas como silla, flor, montaña, taza, tablet, lápiz son solo conjuntos de ideas. Y no hay justificación empírica para creer que hay una realidad material independiente. Entonces las cosas existen en tanto cuanto son percibidas por una mente, y negar la existencia de las cosas percibidas por los sentidos no solo es contrario al sentido común, sino también es imposible. Es imposible. Entonces la pregunta que se le hacen es ¿por qué el mundo sigue existiendo cuando nadie lo percibe? Entonces Berkeley le responde que Dios es la mente infinita que percibe todo constantemente. Aunque los humanos no entendemos o no estemos percibiendo un árbol o una montaña, Dios lo está haciendo y por eso está existiendo. Y esto es algo sumamente interesante, muy complejo, porque todos los cuerpos existen realmente y no son meras ficciones del espíritu. Y lo que los hace reales es que están continuamente siendo percibidos por la mente divina, por Dios. Y esto es supremamente interesante. Otra vez me emociono por hablar, por conocer incluso a filósofos como Berkeley. Esto le da una consistencia supremamente interesante a la realidad de la materia independiente de la mente humana, que es sumamente complejo y muy interesante. Wow, Berkeley ha sido un filósofo, bueno, ha sido sacerdote también, ¿no? Y evidentemente tiene esta doctrina más racionalista, pero empirista a la vez, de cómo nosotros entendemos a Dios, ¿no? Que es sumamente compleja y bastante interesante reflexionar. Entonces, el mundo sigue existiendo cuando nadie lo percibe, porque lo está percibiendo Dios como una mente divina. Y entonces se llega a la epistemología de Berkeley, donde el conocimiento es inmediato y directo, o sea, conocemos ideas, pero no objetos materiales. Todas nuestras percepciones, colores, sentidos, sabores son ideas de nuestra mente. No hay diferencia entre una cosa y la percepción que tenemos de ella, porque la realidad es experiencia, sea en sentido humano o sea en sentido general divino. Entonces la teoría de Berkeley se le conoce como el idealismo inmaterialista. Idealismo inmaterialista, no lo olvides. Berkeley propone un idealismo inmaterialista o simplemente inmaterialismo, ¿no? Es inmaterialismo. Es idealismo porque la realidad está compuesta de ideas y percepciones, no de materia. Y es inmaterialista porque niega que existe una sustancia material que cause nuestras ideas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace posible esto? Bien, entonces hablemos del idealismo inmaterialista de Berkeley. Berkeley se le considera un idealista inmaterialista, ¿no? Y en este sentido, Luke es un empirista, es el fundador del empirismo moderno, pero luego viene Berkeley y utiliza filosofía de Luke. Y en este idealismo inmaterialista, Berkeley ve que la realidad no está compuesta de materia, sino que todo lo que existe son ideas y percepciones. Por eso es empirista. Esto implica que lo que percibimos como objeto material en el mundo no es realmente algo independiente de nuestra mente.
lugar de ello, los objetos son conjuntos de percepciones que existen solo en la mente de quienes los perciben. Y este enfoque se conoce como idealismo, o sea que la realidad es solo mente o ideas. Y cuando se le agrega inmaterialismo o inmaterialista, es el que niega la existencia de una sustancia material independiente de la mente. Y según Berkeley, el concepto de materia como sustancia independiente de la mente es innecesario y contradictorio. Entonces, en su tratado sobre los principios del conocimiento humano, sostiene que la materia no puede ser definida de manera clara y coherente, ya que no puede ser perceptible en sí mismo. No podemos percibir la materia en sí, no podemos ver los átomos juntándose en sí mismos, ¿no? Y para él, el concepto de materia implica la existencia de algo fuera de nuestra mente, lo cual es una contradicción, ya que no podemos conocer nada que no esté relacionado con nuestras percepciones. Es lo mismo que dijo Kant, pero en un sentido epistemológico. Entonces la materia es una noción, un pensamiento innecesario y contradictorio. Esa es la frase de Berkeley. Por lo tanto, el ser es ser percibido. Entonces la famosa frase de Berkeley, ser es ser percibido, encapsula su visión filosófica, donde la existencia de un objeto depende de que sea percibido por una mente, y esto implica que los objetos no existen independientemente de las percepciones de los seres conscientes, y que el mundo material que experimentamos está compuesto de ideas que existen únicamente en la mente. Bien, vamos a explicar ahora en las dos partes, ¿no? El idealismo y el materialismo. El idealismo, en lugar de asumir que hay una sustancia material, una materia independiente de nuestras percepciones, Berkeley propone que lo que existe son ideas o percepciones en nuestras mentes, nada más. Y cuando dice inmaterialismo, afirma que los objetos no son materiales, sino solo ideas percibidas en la mente. Y Berkeley sostiene que no hay una sustancia material subyacente, no necesitamos postular una materia invisible o incognoscible para explicar lo que experimentamos, porque todo lo que podemos conocer es una percepción o una idea. Por ejemplo, cuando vemos una silla, lo que realmente percibimos son ideas, o sea, color, forma, tamaño, etc. Pero la silla como objeto material independiente de nuestra conciencia no existe fuera de nuestras percepciones. Solo existe mientras es percibido por una mente, y si nadie la percibe, la silla en el sentido normalmente pensado deja de existir, pero esta silla existe por más que no seamos nosotros, porque esta está existiendo en la mente de Dios. Dios está experimentando, por así decirlo, la percepción de la silla. Y esto es evidentemente un poco kantiano, pero ya no con categorías mentales del juicio, sino con experiencia, no con percepciones, con las percepciones que tenemos, que es sumamente interesante por esto Berkeley. Bien, entonces Berkeley sostiene que las ideas son las únicas cosas que existen y no hay un mundo de materia que está más allá de nuestras percepciones. Entonces cada objeto que experimentamos es una idea en nuestra mente, y el conjunto de esas ideas constituyen lo que llamamos el mundo físico. Berkeley no niega la objetividad de las percepciones, o sea que un objeto puede ser percibido por muchos, por todos. Él argumenta que aunque los objetos no tienen existencia independiente fuera de las mentes, de nuestras mentes, Dios juega un papel crucial en mantener la continuidad y la coherencia del mundo que percibimos. Entonces Dios es sumamente importante para Berkeley. Dios es la mente que percibe todo al mismo tiempo, todo, incluso cuando nosotros no estamos presentes para percibir algo. Y en este sentido Dios mantiene la existencia de los objetos que no estamos percibiendo en un momento dado, y esto resuelve el problema de la continuidad de objetos que no están siendo percibidos por nosotros en todo momento. Si un árbol cae en un bosque y no hay nadie cerca para escucharlo, Berkeley afirmaría que el árbol sigue existiendo porque Dios lo percibe,
y la percepción divina mantiene la existencia continua de los objetos en el mundo, incluso cuando no están siendo observados por una mente humana. Y esto tiene implicaciones del idealismo inmaterialista, ¿no? Porque rechazan la materia, pero no la percepción, no la experiencia. Al eliminar la necesidad de una sustancia material, Berkeley propone que solo las ideas o las percepciones existen. Entonces depende todo de la mente. Todo lo que experimentamos como realidad está en última instancia conectado con la mente que lo percibe. Y existe una incoherencia en la materia, pero para Berkeley este es un concepto innecesario, ya que no puede ser observada directamente. Y solo podemos conocer las percepciones que tenemos de ella, de la materia, y estas son siempre son ideas. Y con la continuidad en Dios, siendo el observador, siendo lo que todo percibe, rompe con la incontinuidad de la materia. Y cuando Berkeley menciona que hay una incoherencia de la materia, menciona que la materia es un concepto innecesario, ya que no puede ser observada directamente, o como es empirista, no puede ser experimentada directamente la materia. Solo podemos conocer las percepciones que tenemos de ella, y estas son siempre ideas. Bien, entonces cuando Berkeley hace posible esta teoría del idealismo inmaterialista, no tenemos, una de las bases es que no tenemos ninguna prueba de la existencia de la materia como algo independiente de nuestra percepción. Esto es clave. No hay una prueba que demuestre, que pruebe que la existencia de la materia es algo independiente de nuestras percepciones. Incluso con el experimento de la rendija, vemos que el observador afecta al observado, ¿no? Y él sostiene que todo lo que podemos conocer son las ideas o percepciones que tenemos de los objetos. Entonces el mundo físico es solo una colección de ideas. Lo que percibimos como objetos materiales no son cosas independientes que existen fuera de nuestra mente, sino ideas que existen dentro de nuestras mentes o en la mente de Dios. También las percepciones son la base de la realidad. No necesitamos la materia para explicar la realidad. Las ideas en nuestras mentes son suficientes para explicar nuestra experiencia del mundo. Y también la existencia depende de la percepción, ¿no? Hay tres formas. Él sostiene que todo lo que podemos conocer son las ideas o percepciones que tenemos de los objetos, y se sustenta en tres formas. Vimos primero, el mundo físico es una colección de ideas. 2. Las percepciones son la base de la realidad. 3. La existencia depende de la percepción. Un objeto deja de existir como un objeto material independiente cuando no es percibido, pero no deja de existir como una idea en la mente de Dios. Entonces la teoría de Berkeley es en cierta forma radical, porque concibe la realidad desde un punto de vista diferente, no niega completamente la materia, pero a la vez es empirista, porque solo a través de la experiencia podemos conocer el mundo, pero esta experiencia está dentro de un plano idealista, que es la mente de Dios. Y Berkeley afirma que todo lo que conocemos son percepciones y ideas en nuestra mente. La materia como concepto es algo innecesario y contradictorio, ya que no podemos acceder a ella directamente, y lo que realmente existen son ideas, y Dios es la mente suprema que mantiene la coherencia y la continuidad de las percepciones en el mundo. Y este enfoque desafía la concepción materialista del mundo y ofrece una visión del universo como en la mente y en las percepciones como centro de toda la realidad, que es muy muy interesante. Vamos ahora a hacer una
un comparativo hasta dónde vamos, ¿no? Estamos con Luke, hablamos un poco, hablamos también de Berkeley, y ya, el tema es el origen del universo, el origen del conocimiento, perdón. Entonces el origen del conocimiento para Luke nace de la experiencia, y para Berkeley también nace de la experiencia, y para ambos no existen ideas innatas, todo es aprendido. Y la existencia de la materia para Luke sí es su soporte de cualidades secundarias, así menciona, cualidades secundarias, como en el caso de la continuidad de un objeto cuando no es experimentado. Pero con Berkeley no existe la materia, solo existen ideas y mentes, solo existen ideas y mentes. Entonces, ¿qué es una cosa para Luke? Es la sustancia más la idea, o sea, la esencia misma de cualquier objeto, que es su materia, más las ideas. Para Berkeley solo existe, o la cosa es un conjunto de ideas percibidas, solo es un conjunto de ideas percibidas. Y en este sentido, ¿qué mantiene el mundo? Para Luke, el mundo es externo, existe independientemente de nosotros, pero para Berkeley, Dios lo percibe constantemente, en todo momento y en todo lugar. Y eso le da consistencia a que existan objetos que no percibimos, pero se mantienen vivos, se mantienen vigentes. Y también el tipo de epistemología de Luke es un empirismo representacional. Representacional porque combina sustancia más ideas, pero en Berkeley es un empirismo idealista y también inmaterial, donde la materia no existe, solo la cosa es un conjunto de ideas percibidas, solo existen ideas y mentes, nada más. Bien, es muy interesante porque Berkeley da un sostenedor del mundo, que es Dios como mente infinita, y esto sostiene el mundo, ¿no? Y el origen del conocimiento es la experiencia sensorial, y no olvidemos su frase, que es ser percibido. Y su principal obra es el Tratado sobre los principios del conocimiento humano. No es del entendimiento humano, como pasa con Luke y pasa con David Hume, ensayos sobre el entendimiento humano en Luke y investigaciones sobre el entendimiento humano en David Hume. Con Berkeley es diferente. Él fue un obispo anglicano de Irlanda, por lo que su idealismo también tiene una base teológica muy fuerte, y vemos que es sustentable, también lógicamente aceptable. Y por ello los empiristas también tienen esta corriente fuerte, porque tienen una base también teológica. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, que vamos a hablar sobre David Hume y también otro filósofo, Francis Bacon. Bien, hasta el día de mañana, cuídense, un abrazo a todos.